Bienvenidos, hermanos, amigos, aquellos que nos siguen por las redes. Iglesia Cristiana Durazno, en el Día del Señor este domingo, donde, como estábamos cantando y leyendo la Escritura, ¿verdad? Nos reunimos para adorar a Dios. Fuimos elegidos para eso antes de la fundación del mundo. Y ¿saben qué? Toda la eternidad vamos a estar adorando a Dios. En el momento que Dios nos salva, el cristiano comienza a servir a Dios. Acuérdense que cada cristiano que fue salvo, Pablo, uno de los ejemplos que tenemos en la Escritura, el Señor se le aparece y Pablo que le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y ese es el sentir, ¿verdad?, de cada hijo de Dios, hacer cosas para la gloria de Dios y que otras almas se conviertan y puedan venir al conocimiento de nuestro Dios y juntos poder también discipularlo, poder estar... Bueno, nosotros también tenemos discipulados como iglesia para eso mismo, ¿verdad? Los poquitos que somos, poder tener también ese discipulado que hacemos los viernes. Estamos estudiando el glorioso Evangelio del Señor Jesucristo, para poder entender todo lo que Cristo hizo ahí, por lo menos una partecita, entender de todo lo que Cristo hizo a favor de nosotros. Y gracias a Él hoy estamos aquí. Así que vamos a comenzar a estudiar la palabra, que para eso también es el domingo, para estudiar la palabra. Y estamos en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 12 al 19. Esa va a ser la lectura de hoy, 1 Corintios 15, versículo 12 al 19. Como estamos hablando hoy, estamos hablando de la resurrección. Seguimos hablando de la resurrección. Versículo 12 dice: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Hasta ahí va a ser la lectura. Y obviamente, como dije, están hablando de la resurrección y el tema es los resultados de negar la resurrección. Los resultados de negar la resurrección. Y Pablo está enfocándose en eso. Bueno, aquellos que niegan. Bueno, ustedes, hermanos, no pueden estar negando la resurrección, porque la están predicando. ¿Cómo vamos a negar la resurrección si la estamos predicando? Que Cristo resucitó, el Evangelio, ¿verdad? No lo podemos negar, pero bueno, vamos a entender a ver cuál era el problema que tenían los corintios, que ya lo hemos hablado, ¿verdad? Cómo ellos se criaron en ese sistema de no creer en la resurrección de los muertos. El domingo pasado estuvimos mirando los testigos de la resurrección de Cristo, los testigos presenciales, los apóstoles, versículo 5 de 1 Corintios 15, 5. Siempre hacemos la introducción para entender de lo que vamos a seguir hablando, ¿verdad? Se le apareció a más de 500 hermanos en el tiempo de Pablo. Algunos ya habían muerto, pero otros estaban vivos y testificaban de la resurrección de Cristo. Versículo 6. También el hermano de Cristo en la carne, Jacob, y todos sus apóstoles se le apareció el Señor. Versículo 7. El Señor estuvo después que resucitó 40 días con sus discípulos, enseñándoles, comiendo, pasando tiempo con ellos, después de resucitado, ¿verdad? Hablándole del reino de Dios. Así que bueno, testigos habían muchos. Y en el tiempo de Pablo muchos estaban vivos, que podían testificar que sí, pero habían visto a Cristo resucitado. Lo habían visto a Cristo en el ministerio, crucificado, después que fue sepultado, resucitado. Y esos son los testigos, ¿verdad?, que Pablo se refiere. El último que se le apareció fue a Pablo. Él no se sentía digno de este ministerio que él tenía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había matado a creyentes. Era un perseguidor de cristianos. Torturaba a cristianos, mataba a cristianos. Un día el Señor lo salvó. ¿Ah? Desen cuenta que aquí vemos cómo es la salvación. Y lo vamos a ver más adelante. Dios, con el que va a salvar, lo salva. No porque yo ore por él. No porque si la persona le permite o le permite entrar en su corazón. No, cuando Dios va a salvar a alguien, lo salva. Y punto. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, el hombre no es todopoderoso. Como vimos hoy, ¿quién es el hombre para que Dios se acuerde de él? ¿Verdad? Somos pequeños, pero Dios en su voluntad y en su gracia hace lo que Él quiere.
Y si Dios quiere salvar a alguien, lo va a salvar. ¿Se entiende? Y vemos a Pablo, un perseguidor, un asesino de la iglesia, y el Señor lo quiso salvar. ¿Por qué? Por su gracia y su misericordia. ¿Pablo merecía ser cristiano? Él dice que no. ¿Pablo amaba a Cristo? Él dice que no, antiguamente. Pero después que el Señor lo salva, él ama a Cristo y da su vida por Cristo. Y es lo que nosotros también tenemos que aprender de Pablo, ¿verdad? Un hombre que se sacrificó y dio todo por el Señor Jesucristo y su Evangelio. Y un hombre que amaba a Dios y lo demostró. Cuando se ama a Dios se demuestra, no de palabras, no orando, no en la iglesia, sino fuera. Y en sirviendo, ¿verdad?, a los hermanos. Ahí es donde mostramos el amor que le tenemos a Dios, como lo demostraron estos hombres de Dios. Pero también, como Pablo, miramos nuestro pasado y decimos juntamente con Pablo, no merecemos ser cristianos. Por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Verdad? A veces somos salvos y pretendemos que Dios me tiene que dar más. Y yo tengo que ser feliz. Y yo tengo que ser próspero. Y a mí se me tiene que dar todo. ¿Verdad? Muchas veces pensamos así. Pero ¿saben qué? Pablo no pensaba así. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Pablo no tenía nada de lo material, ¿verdad? Y aún así terminó su vida preso. Pasó más tiempo preso. Cada vez que lo invitaban que iba a un lugar, creo que iba a decir, bueno, ¿a qué cárcel voy? Porque cada vez que Pablo iba, lo agarraban y lo llevaban preso. ¿Se entiende? El hermano Pablo, de ese amor que tenía hacia el Evangelio, el rechazo que había, Pablo terminaba preso. Pero él iba ahí, y ahí en la cárcel predicaba, y ahí los reclusos, los romanos se salvaban, y Pablo continuó predicando el Evangelio, no mirando lo que le pasaba, sino mirando la cruz de Cristo, mirando todo lo que Cristo había hecho por él, porque no se sentía digno de ser llamado cristiano. Cuando nosotros pensamos que somos mejores, que merecemos cosas, bueno, es ahí donde nos estancamos y no hacemos. ¿Por qué? Porque quiero que Dios haga todo por mí. Pablo no era un hombre así, sino que era un hombre de Dios que amaba a Dios, no se sentía digno de ser llamado hijo de Dios, sabía que lo que él hacía, el trabajo que había hecho, lo hacía no solo él, sino todos los apóstoles, lo hacían por la gracia de Dios, no por lo que eran, sino que lo hacían por la gracia de Dios. Así que la conclusión que tomamos es que en la Biblia no hay grandes hombres de Dios, no hay héroes en la Biblia. El único héroe en la Biblia es el Señor Jesucristo, es el único. No hay grandes mujeres de Dios, no hay, porque el único grande es Dios. ¿Se entiende? Cuando nosotros pretendemos que somos mejores, ahí ponemos a Dios abajo y yo me pongo arriba. ¿Se entiende? Pero si miramos a Dios como lo miraba Pablo, él se miraba a sí mismo y decía, yo no merezco nada, soy deudor de Cristo. Y si soy deudor, debo. Entonces si debo, hago. Y si debo, tengo que pagar. ¿Verdad? Y así estaba Pablo, y así estaban los apóstoles. Y ellos servían y servían. ¿Por qué? Porque ellos sabían que era la gracia de Dios que estaba con ellos, que ellos no merecían, ¿verdad?, estar en esa posición. Pero aún así ellos amaron a Dios. Igual que nosotros, hermanos. Nosotros merecíamos la condenación, pero aquí estamos. ¿Por qué? Por la gracia y la misericordia de Dios. Como vimos el viernes, cuando estemos delante de Cristo, ¿verdad? Y tenemos las personas que no creyeron en Cristo, y tenemos nosotros los cristianos, ¿qué van a hacer los cristianos? El mundano va a decir, sí, pero este merecía lo mismo que yo, si era peor que yo, ¿verdad? Pero Cristo va a decir, pero por la gracia mía lo salvé. ¿Se entiende? Por gracia, fuimos salvos por gracia, no porque merecíamos, sino es un regalo de Dios que no merecíamos. 1 Corintios 15:12, entramos a nuestro estudio. 1 Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros, o sea, dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, que no hay resurrección de los muertos? Pablo se está refiriendo a la iglesia, no se está refiriendo al mundo. Se está refiriendo entre la iglesia, de entre ustedes, ¿verdad? Entonces le hace la pregunta a aquellos que dudan de la resurrección de Cristo, de los creyentes que estaban dudando. Ellos predicaban de un Cristo resucitado, pero dudaban ellos de la resurrección de ellos. Entonces Pablo dice, bueno, pero si ustedes dudan de eso, quiere decir que Cristo no resucitó. Que Dios no tiene el poder de levantarlo a ustedes de los muertos. Sí, pero creemos que en Cristo, pero ustedes también. Ustedes también van a tener un cuerpo glorificado, dice Pablo. Entonces Pablo está hablándole a la iglesia que está siendo influenciada. Acuérdense que en este tiempo, la iglesia, en el tiempo de Pablo, la mayoría de los griegos y filósofos estoicos, epicúreos, muchas veces no me sale epicureos,
Epicúreos, ahí va, gracias. Epicúreos consideraban la resurrección corporal como una idea absurda. Y ese es el contexto histórico en este tiempo. Acuérdense que Pablo está en una región de griegos, no está entre judíos, ¿verdad? Está entre griegos y esos se criaban desde chiquitos creyendo eso, ¿ah? Que la resurrección corporal era algo absurdo, era algo, una burla, se reían, ¿verdad? Chocante e imposible para ellos, prefiriendo la visión de la inmortalidad del alma. Veían lo material como inferior o malo. Lo material, el cuerpo era malo. Así lo veían ellos y se tenía que descartar ese cuerpo, se tenía que podrir en la tierra y quedaba ahí. Pero viene Pablo y habla del Evangelio y habla de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Ya ahí algo absurdo. Entonces ahí es donde viene el choque, ¿verdad? Y la iglesia estaba en el medio de esa ciudad así, que se reían de la resurrección. Y eso empezó a entrar dentro de la iglesia. Y la duda. ¿Y será? Y así muchas veces nosotros también, ¿verdad? Entonces vemos el rechazo intelectual. Los filósofos griegos, que en este tiempo eran la élite, ¿verdad? Los filósofos griegos eran las personas más del mundo más inteligentes. Se burlaban cuando cuando fue a Atenas, Pablo mencionó la resurrección de los muertos, ya que para ellos el cuerpo era como una cárcel para el alma. Y la verdadera libertad consistía en liberarse del cuerpo, ¿tá? Para los filósofos griegos. Entonces ellos sí creían en la inmortalidad del alma, aceptaban la idea que el espíritu es eterno, pero no que el cuerpo descompuesto pudiera volver a vivir. Ellos decían, no, Dios no tiene el poder para volver a revivir ese cuerpo. Algo ilógico para los cristianos, porque Dios, ¿dónde formó al ser humano? De la tierra. El cuerpo vuelve a la tierra, el Señor vuelve otra vez a la tierra, nos saca. Bien sencillo, para Dios es sencillo, pero para nosotros es algo imposible. Donde la mente humana no la puede comprender, y cuando el humano no lo puede comprender, ¿qué dice? Esto no es cierto. Y eso es la inteligencia humana, ¿verdad? Pero nosotros no nos guiamos por la inteligencia humana, sino nos guiamos por la fe. Y creemos que hay resurrección de muertos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó de los muertos. Entonces, el contexto cultural, en 1 Corintios 15, Pablo aborda dudas similares en la iglesia, ¿verdad? Estas dudas estaban dentro de la iglesia, la que estamos hablando. Era una fuerte ciudad influenciada por griegos que negaban la resurrección de Cristo. La predicación de Pablo sobre la resurrección era una locura para los griegos, que estaban locos, ¿verdad? Y buscaban la sabiduría intelectual. Entonces comparaban la inteligencia intelectual humana con lo que decía Pablo, el mensaje del Evangelio. Era algo imposible. Por eso no lo creían. Miren lo que dice Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Son palabras de autoridad del Hijo de Dios, y acá está lo que hablamos hoy de la salvación. Ninguno puede venir a Cristo, o sea, Cristo el que está hablando, si el Padre que me envió no lo trajere. Skrull, este hombre de Dios que ya está en la presencia de Dios, este hombre enseñaba que cuando habla de trajere, quiere decir que cuando el Padre te agarra y te arrastra y te lleva a los pies de Cristo. El hombre no puede decirle no a Dios, porque Dios es todopoderoso. Y cuando Dios nos quebranta, cuando Dios nos humilla y nos lleva a los pies de Cristo, es ahí, ¿verdad? Como Pablo. Como Pablo, tenemos el ejemplo de Pablo. Pablo iba con la idea que, en el camino a Damasco, a buscar más cristianos, matarlos, llevarlos presos. Él no iba con la idea de encontrarse a Cristo, él no iba con la idea de aceptar a Cristo, no, él iba con la idea de matar cristianos. Hasta que Dios lo quebranta ahí. Y ahí Pablo no se levantó y lo empujó a Cristo y dice, no, pero yo te andaba persiguiendo a vos, no. Y cae, ¿verdad? Cae porque nadie puede soportar la gloria de Dios. Y él cae a los pies de Cristo. Y así es la salvación. Dios salva. Nosotros predicamos el Evangelio y después dejamos en las manos de Dios. Y mientras tanto oramos. Padre, le prediqué el Evangelio a esta persona. Le prediqué el Evangelio a mis hijos. Le prediqué el Evangelio a mi vecino. Padre, en ti está la salvación. No cuenta por mí, ni cuenta de la persona, sino es una obra de Dios. Entonces, el mismo Señor Jesucristo promete que va a resucitar para vida eterna. Y los que creen en Él también. Él lo está prometiendo. Y si Cristo no resucitó, sería un mentiroso.
¿Se entiende? Por eso es el mensaje de Pablo a la iglesia. Los salvos en el futuro, el Señor le va a dar un cuerpo glorificado. Y es lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Para estar al lado de Él, no podemos estar con este cuerpo. Tiene que ser un cuerpo glorificado. Similar al cuerpo de Cristo. Y eso ya lo hemos visto. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, Juan 11, 20 al 27. Juan 11, 20 al 27 es la muerte de Lázaro. ¿Ah? La muerte de Lázaro y la historia, bueno, vamos a hablar el final para no hablar toda la historia. Entonces Cristo llega y la hermana Marta, cuando oyó, versículo 20, Juan 11, 20 al 27, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarles, salió de la casa, ¿verdad? Y a encontrar a Cristo. Pero María se quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, llega Jesús y dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no había muerto. Y es una recriminación. Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? Si hubiese estado acá, Lázaro estaría vivo. ¿Qué pasó, Señor? No te mandé uno a decirte que Lázaro, tu amigo, estaba enfermo. ¿Cómo? Viniste tarde, Señor. Y mire cómo el Señor le habla a Marta. Le dice 23. Jesús le dijo, perdón, 21. Marta dijo, Señor, Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ella está hablando, ¿verdad? De lo ahí. Está hablando de lo que se veía. Sí, vos pedís tal cosa y va a aparecer. Pero nunca estaba hablando de la resurrección de Lázaro, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿Qué dice Marta? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ellos ya estaban enseñados de la resurrección. Jesús le había enseñado de la resurrección. En el futuro, yo sé sí, que va a tener un cuerpo glorificado. ¿Sí? Entonces Jesús dijo, yo soy la resurrección. Y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo ella, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Hermanos, si Cristo dice que Él es la resurrección, nadie lo puede matar. Por eso dijo, yo soy mi vida. Y tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él mismo dijo, yo soy la vida. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede matar la vida. ¿Se entiende? Porque si Cristo hubiese muerto, Cristo muerto queda en la tumba y no resucita, no habría vida. Porque la Biblia dice que Él es la vida. Y si muere la vida, moríamos todos. Nada de lo creado caería todo, ¿verdad? Y todo se desvanecería, todo se caería. ¿Por qué? Porque murió la vida. Y la vida no puede morir, porque Cristo es vida. Él es Dios. Entonces vemos que era chocante la enseñanza de Cristo al sistema griego. ¿Se entiende? Había que entender el contexto de los corintios. No era que muchas veces van y lo enseñan, a los corintios eran esto, los corintios eran aquello. Pero hay que entender a los corintios, porque ellos venían de un sistema diferente, ¿verdad? Una cultura griega, de chiquitos fueron enseñados por los griegos, y eso lo hacía dudar de la palabra de Dios y su poder. ¿Y nosotros no dudamos muchas veces de la palabra de Dios y de su poder? Claro que sí. Y decimos, este no es cristiano porque este duda. Como muchos dicen, los corintios no eran cristianos porque dudaban. No eran cristianos. Simplemente que venimos en un contexto diferente, ¿verdad? El contexto judío. Ya los judíos venían escuchando la ley, viviendo la ley, ya como que dice, caminando en la ley. Nosotros, los gentiles, no nos criamos en la ley, como los judíos. Venimos con otro contexto, ¿verdad? Nos enseñan a trabajar, nos enseñan que tenemos que tener dinero para poder conseguir las cosas. Y si no tenemos dinero, nos sentimos como fracasados. No sé, a mí me pasa eso, ¿verdad? Y un día Dios nos salva y dice, ahora Gustavo vas a vivir por fe. ¿Cómo? Pero Señor, yo vivía con la plata acá en el bolsillo, trabajo no me faltaba en el mundo. Sí, pero ahora vas a vivir en mi providencia y vas a vivir por fe. ¿Cuántas veces dudamos cuando no tenemos dinero y no tenemos nada en la heladera? Ay, Señor, no tengo nada. ¿Y vos me darás las cosas que me ¿Será así? Bueno, muchas veces nos parecemos, como dije, a los corintios, ¿verdad? Que ellos estaban dudando de ese mensaje glorioso y muchas veces nosotros dudamos de la palabra de Dios. Cuando oramos, ¿será que Dios me oye? ¿Será que Dios me da a contestar? ¿Qué es eso? Duda.
¿Y qué es eso? Es contrario a la fe. ¿Se entiende? Y es lo contrario a la fe, no agradamos a Dios con nuestras actitudes. Entonces tenemos que estar en el contexto, ¿verdad? Por eso también cuando viene una persona de otro lugar y viene con otro contexto diferente al nuestro, también tenemos que entender el contexto que viene la persona. No simplemente agarrar con un hacha y juzgarlo. Vos sos esto, vos no sos cristiana, vos no sos cristiano porque no hace esto, no hace aquello. Y yo, ¿lo hago? ¿Yo soy ejemplo? Entonces, todos estamos en la misma. Todos estamos ayudándonos para superarnos porque dudamos, porque somos débiles. La Biblia habla, ¿verdad?, de que aquellos que dudan de la palabra son aquellos que son los inconversos. Los inconversos no creen en la palabra. ¿Y saben qué? La incredulidad es lo mismo que la hechicería en la Biblia. Cuando dudamos de la palabra de Dios, búsquenlo, cuando dudamos de la palabra de Dios, es como si estuviéramos haciendo una brujería para los ojos de Dios. ¿Se entiende? Entonces muchas veces nos ponemos como, ay, sí, esto no hace tal cosa, pero yo lo hago. ¿Pero va a hacer lo otro? Yo sí lo hago. ¿Se entiende? Entonces muchas veces tenemos que ayudarnos, no juzgarnos, ¿verdad? Alentarnos. Y si hay un hermano que tiene un problema, hay que ayudarlo. No salir corriendo, no murmurar, no criticar, sino como dice la Escritura, ve y dile a tu hermano. Muéstrale, como hablamos hoy en Nehemías, con la palabra. Hermano, estás mal. Mira lo que dice la palabra. No, yo creo, yo pienso, yo tengo una idea. No, eso no existe en la vida cristiana. El cristiano va con la palabra a decir, hermana, mira, tú estás pecando contra Dios. Porque acá en esta parte, en el libro, tal y tal, mira lo que, lee lo que dice ahí. Y la hermana va a leer y va a decir, mira, esto no lo sabía. O lo sabía y me olvidé. Porque nos olvidamos. ¿Se entiende? Y por eso están ustedes. Cuando yo erro el blanco, cuando yo peco, están ustedes para ayudarme. Y cuando ustedes erran, no, yo estoy para ayudarles. Y entonces ese es el amor, ¿verdad? Que debe haber en una iglesia. Pero tenemos que entendernos de dónde venimos, cómo nos criamos, de qué contexto venimos, como los corintios, entenderlos a ellos. También acuérdense que en la iglesia en el tiempo de Pablo estaban los saduceos. Y los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Habían judíos que se habían criado en el contexto de la secta saducea, que ellos no creían en la resurrección de los muertos. Pero si vinieran al cristianismo, se salvan un día, y empiezan a hablar de la resurrección, y era bravo asimilar eso, igual que los griegos, asimilar la resurrección, ¿se entiende? Entonces Pablo con mucha paciencia, con mucho amor, les habla a la iglesia como nosotros tenemos que hablarnos, ¿verdad? Y ayudarnos los unos a los otros con las escrituras. Entonces, entender el contexto de ellos, entender el contexto también de entendernos cada uno de nosotros, el contexto de la cultura, de lo que hemos estudiado, del lugar de donde venimos. Todos venimos de diferentes lugares y diferentes crianzas y diferentes contextos. Entonces, seguimos adelante. Primera de Corintios 15:13. Primera de Corintios 15:13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si no fuera así, entonces el Señor lo que dijo en Juan 11:25 al 27, en la muerte de Lázaro, que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a Marta. Si Cristo no resucitó, sería el mentiroso más grande de la historia, ¿verdad? Entonces, en estos versículos 13 al 19, Pablo pone el ejemplos si no hubiera resurrección de los muertos. Sería un fracaso para el cristianismo y nosotros estaríamos perdiendo el tiempo aquí. Mejor nos vamos para el mundo, nos divertimos y hacemos todas las cosas del mundo, ¿verdad? Por total, si el mundo se divierte y nosotros estamos negándonos tantas cosas, ¿verdad? Y tantos problemas por seguir a Cristo y estamos siguiendo un muerto, otro Dios, otra secta. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, sería un fracaso para el cristiano. Primero, hay 6 puntos. Primero, Cristo lo que enseñó fue una mentira. Cristo lo que enseñó fue una mentira, si no resucitó de los muertos. 2, creer en Cristo sería una mentira y no salvaría a nadie. Versículo 14. Creer en Cristo sería una mentira y no salvaría a nadie. Versículo 14. 3. Los testigos de la resurrección de Cristo, que miramos el domingo pasado, ¿se acuerdan de los testigos? Serían un grupo de mentirosos y locos, que vieron a una persona y al final no
¿No la vieron? Versículo 15. 4. Si no hay resurrección de los muertos, no tendríamos perdonado nuestros pecados. Versículo 17. Estábamos condenados. Si no hay resurrección de los muertos, no tendríamos perdón de nuestros pecados. Versículo 17. 5. Todos los creyentes murieron en la antigüedad, están separados de Dios, sin esperanza. ¿Por qué? Porque no hay resurrección de los muertos. Versículo 18. 6. Los cristianos seríamos dignos de lástima. Sí, pobre hombre, pobre mujer, ¿verdad? No sé ustedes cuando ven a una procesión, ¿verdad? Siguiendo a una estatua, siguiendo a una imagen, a una piedra, el cristiano mira esas multitudes y dice, pobre gente, siguiendo una piedra, siguiendo a un muerto, qué lástima, ¿verdad? Bueno, nosotros, si Cristo no hubiese resucitado, seríamos igual, ¿se entiende? Seríamos igual, pobre, siguiendo a un muerto. Siguen a un Cristo que te dio en la tumba, no resucitó. Entonces, vemos que tampoco si Cristo no resucitó, no venció la muerte, no venció a Satanás. Satanás sería el Señor todavía aquí en la tierra, ¿verdad? Y bueno, y también no tendremos una visión para la vida eterna, no tendríamos una esperanza, no tendríamos nada, como el mundo. Vivimos acá, disfrutamos, vamos a comer, vamos a beber, vamos a bailar, total, termina todo acá. No hay resurrección. Y es lo que aquí Pablo le quiere dar a entender a los hermanos y Dios a nosotros. 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Bueno, todo lo que Pablo se cruzó, mares, que estuvo flotando en el mar, que quedó naufragio, que lo mordieron la serpiente, que lo apalearon, que fue preso, que lo tenían como lo peor del mundo. Todo lo que pasó Pablo, entonces era un loco, siguiendo un muerto, siguiendo un mensaje que no era cierto, ¿se entiende? La predicación de Pablo, si no había resurrección de los muertos, sería un fracaso, ¿verdad? Sería un hombre loco que andaba gritando ahí, hablando de un muerto que está en la tumba. Negar que no hay resurrección de los muertos es negar que Cristo no resucitó. Por eso Pablo, más adelante en los versículos 22 al 23, que lo vamos a estudiar si Dios quiere el domingo que viene, dice, porque así como Adán, todos mueren, todos, esa es lo que la herencia que nos dejó Adán. Somos todos de Adán. ¿Por qué somos todos de Adán? Porque todos morimos. ¿Ah? Todos venimos de Adán. Eso es lo que nos dejó Adán, ¿va? La muerte. También en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué nos deja Cristo? Vida eterna. El que cree en Él. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Cristo era el primero que tenía que resucitar de los muertos. Luego los que son de Cristo. Luego nosotros. ¿Se entiende? Pablo lo explica más adelante en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 15. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó, Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Entonces ellos eran un grupo, como dije hoy, de mentirosos. ¿Ah? Estaban mintiendo. Los mismos corintios, el mensaje del evangelio que predicaban. Ustedes también son una manga mentirosos si no creen en la resurrección de Cristo. Todo lo que han dicho, todo lo que han predicado sería una mentira lo que están diciendo, engañando a las personas. Todos los profetas del Antiguo Testamento mintieron. Todos los hombres del Antiguo Testamento y las mujeres de Dios mintieron, ¿verdad? Porque todos estaban esperando la llegada del Mesías y que resucitara, ¿verdad? Y tuviera vida eterna y que tuvieran ese cuerpo glorificado. ¿Se acuerda Job? Que vivimos a Job. Que dice, después desecha esta mi carne, mis ojos van a ver a Dios. También Job sería un loco, un mentiroso. 1 Corintios 15, 16. Para que vean la importancia de la resurrección que es para el Evangelio. Si no hay resurrección en el Evangelio, no hay verdad en la Biblia. Todo lo que dice la Biblia sería una mentira. 1 Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Entonces la base de la resurrección es que Cristo resucitó. Si Él no hubiese resucitado, no hay resurrección de muertos. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No hay perdón. No hay perdón. Estamos en la lona. Si Cristo no resucitó, estamos condenados.
No tenemos salvación. Entonces la muerte tiene poder sobre él, o sea, sobre Cristo, y lo derrotó. En vez de Cristo derrotar la muerte derrotó a Cristo. Y si la muerte tiene poder sobre Jesús, Él no es Dios, Él no era la vida, vivo lo mismo. Él sería un fracaso, un mentiroso, el peor engañador de la historia. Ese sería Cristo si no hubiese resucitado de los muertos. Entonces, como dije, todo está en la resurrección. Si Jesús no puede ofrecer un sacrificio completo por los pecados, mis pecados no están del todo pagados. Seguimos debiendo a Dios, ¿verdad? Y si mis pecados no están completamente pagados, soy deudor, sigo bajo la maldición de la ley. Porque Cristo no resucitó de los muertos. Es incapaz de salvar. Porque Él nos salvó a Él, ¿cómo nos va a salvar a nosotros? Hechos 5:30 al 31. Hechos 5:30 al 31. Dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgando en un madero. A este Dios ha exaltado en su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. ¿Con qué? Con la resurrección de Cristo. Acá lo dice. El Dios ha exaltado con la diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Solo gracias a la resurrección tenemos el perdón de pecado. Si Cristo hubiese muerto en la cruz, derramó su sangre, pero no fue levantado por Dios, lo que quiere decir que Dios no quedó satisfecho con el sacrificio que hizo el Hijo de Dios. ¿Entiendes? Entonces no habría perdón de pecado. Estaríamos malditos por la ley, como vimos el viernes. ¿Se acuerdan lo que vimos el viernes? La ley nos maldice. ¿Y qué hace el Hijo de Dios? Él se convierte en maldición, colgando en un madero. La ley dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué hace el Hijo de Dios? Va al madero. ¿Por qué? Para que lo vean como maldito. ¿Para qué? Para sacar mi maldición. La maldición que yo llevo. Pero si Él no hubiese resucitado de los muertos, no seguiríamos enemistados con Dios y estaríamos condenados. Romanos capítulo 4, versículo 23 al 25. Romanos 4, 23 al 25. Dice así, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Romanos 4, 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. Está hablando de Abraham. Pablo compara a Abraham con Jesucristo. Sino que también con respecto a nosotros, a quien hace de ser contada, esto es, a lo que creemos en que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Acá está, el que creemos que levantó al Señor Jesús. Dios, el Padre, levanta a Cristo de los muertos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Jesús, el Hijo de Dios, es levantado de los muertos y gracias a eso que el Padre levanta a Cristo de los muertos, nosotros somos justificados. Si Cristo no hubiese levantado de los muertos, Dios no hubiese levantado de los muertos, no seríamos justificados. ¿Se entiende? Entonces, vemos cómo Abraham fue justificado por medio de la fe y nosotros somos justificados por medio de la fe. Lo mismo, ¿verdad? Porque la única manera de agradar a Dios es por medio de la fe. No por obras, sino por medio de la fe. ¿Fe en qué? En la Escritura. Entonces nosotros creemos que Cristo fue resucitado de los muertos. Entonces al creer, por esa obra somos como justos delante de Dios. Como que si nunca hubiésemos pecados a los ojos de Dios. Gracias a Cristo que pagó la deuda. Si no resucitó, seguiríamos debiendo. 1 Corintios 15, 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Los que durmieron esperando a Cristo perecieron. Todos los hombres y mujeres de fe, los primeros cristianos que fueron martirizados, que fueron prendidos fuego, que fueron comidos por los leones, todos, ¿para qué murieron? Murieron por un muerto. ¿Se entiende? No serían todo esto que habla el capítulo 11 de Hebreos, los héroes de la fe. Tienen todo un fracaso. Todo un fracaso, porque Cristo no resucitó. Todos perecieron. Tuvieron una fe en una persona que vino a la tierra, pero murió y quedó ahí. Y ya no habría buena noticia, serían todas malas noticias. El Evangelio es buena noticia, pero sin la resurrección de los muertos, el Evangelio no tiene valor.
Sería otra secta más, como dije hoy. Los héroes de la fe en la Biblia eran hombres y mujeres destacados. Hebreo 11, son personajes que demostraron con confianza inquebrantable en Dios. Inquebrantable, es lo que hablamos hoy. Hombres y mujeres que dicen amar a Dios, su fe es inquebrantable. Nosotros, ¿qué quiere decir inquebrantable? Que no nos pueden quebrar. Eso quiere decir que inquebrantable. Y ellos fueron inquebrantables. ¿Fueron perfectos? No fueron perfectos. ¿Nosotros somos perfectos? No somos perfectos. Pero tenemos una fe inquebrantable. ¿Verdad? Que así sea. Una fe inquebrantable. No importa la circunstancia, no importa las adversidades, no importa si no cumplen con nosotros, no importa si tenemos todo en contra. Hermanos, ser cristiano nos lleva a estar en contra de nuestra familia, en contra de nuestro hogar, hasta en contra de los evangélicos. ¿Sí? ¿Sí? Seguir a Dios es todo llevar en contra. Todo llevar en contra. Pero a pesar de que llevamos todo en contra, nuestra fe es inquebrantable. ¿Qué es lo que hicieron estos hombres y mujeres? No eran grandes, como dije hoy. Eran hombres que tenían fe y mujeres que tenían fe. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros cada día? ¿Verdad? Y crecer nuestra fe. Abraham, el padre de la fe. Noé, Moisés, Sara, Rahab. Son ejemplos de cómo la fe y la obediencia fueron fundamentales para ser aprobados por Dios. Ellos alcanzaron la salvación por medio de la fe. Hoy alcanzamos la salvación ¿por qué? Por medio de la fe. Fe en Jesucristo. Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que Caín. Enoc caminó con Dios. Noé construyó el arca por fe. Nunca había llovido. Ahí Noé haciendo el arca 120 años. ¿Se dan cuenta? Una fe inquebrantable. Porque él creyó el mensaje de Dios. Tuvo 120 años ahí construyendo el arca, hasta que iba a llover. Todo el mundo dice, pero llover no es. Pero está miles y miles de kilómetros el agua y vos haciendo un arca. Y va a llover. Vos tenés que estar loco, ¿no es? Abraham ofreció para salir de la tierra prometida. También escuchó una voz y él salió. Por fe. Por fe. No es que miró la ley, no había ley. Él escuchó una voz que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Vete. Anda, yo te dirijo. Y Abraham salió. Entonces era un loco, creyendo a una voz, ¿verdad? Si Cristo no resucitó, creyó un loco, Abraham estaba loco, Sara también siguió un loco, también Sara es una de las mujeres de la fe en la Biblia. Isaac, Jacob, José, todo esto de la manga de locos porque creyeron en un Dios que moría, muerto, ¿verdad? Todo lo que pasó, Rahab también, que escondió los espías para que no fueran atrapados por los cananeos. Todo lo que arriesgó esta mujer fue que en vano, porque todo lo que arriesgó, Cristo no resucitó, no había salvación para ella tampoco. Bueno, y así sigue, ¿verdad? La lista: David, Samuel, Jefté, Sansón, Barak, Gedeón. Todos estos conquistaron reino y cerraron boca de leones. ¿Por qué? Por la fe. Fe en Jesucristo. Hermanos, por eso la Biblia dice que la fe vence al mundo. ¿Saben cuando nosotros no tenemos fe? Cuando estamos débiles. Y viene Satanás y nos zarandea. Y nos deja tirados ahí en el suelo, ¿verdad? Y ahí lloramos y nos revolcamos y decimos, ¿por qué? Porque no tenés fe, hijo. Si tú tuvieras fe en la palabra de Dios, sos inquebrantable. Mirá a los hombres y mujeres de la Biblia que fueron inquebrantables. ¿Eran hombres perfectos? Como dije, ¿eran mujeres perfectas? No. Eran mentirosos, prostitutas, pero cuando conocen a Dios, su modo de vida cambió. Y ahí se dedicaron a servir al Señor hasta la muerte. Entonces, todo el salón de la fe, que el Hebreos capítulo 11, famoso, sería recordado, ¿verdad?, por una fe falsa, una fe que al no resucitar a Cristo, todos ellos estaban esperando a Cristo el Mesías, servían a Dios, ese Dios invisible. Bueno, la muerte lo venció. Todo un fracaso. Por eso dije, si no hay resurrección en la Biblia, toda la Biblia sería una mentira, sería un fracaso. La base de la Biblia es la resurrección del Hijo de Dios. Y la resurrección nuestra, ¿verdad? 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, los dignos de lástima. Pobre, vuelvo a lo mismo. Pobre, ¿ya? Pasando calor, predicando el Evangelio. Mirá a esta mujer acá en el almacén, hablando de Jesucristo, creyendo en un hombre muerto, está en la tumba.
Pobre gente. Por eso Pablo dice, seríamos lo más dignos de lástima, ¿verdad? Entonces, pero como Cristo resucitó, no somos dignos de lástima, ¿verdad? Creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que venció la muerte, en un Dios que se levantó de los muertos, en un Dios que dijo ser, lo fue y lo es, y que va a venir a buscarnos a nosotros y nos va a dar un cuerpo glorificado. Por eso que tenemos que estar firmes, hermanos, porque estamos creyendo en un Dios vivo. No es un Dios lejos ya, no, está cerca, Él está dentro de nosotros, vive en nosotros. Pero nuestra tarea es tener fe en la palabra de Dios. Como dije, es cierto que ser cristiano resuelve muchos problemas, pero va a acarrear muchos más problemas también por ser cristiano. El libro de Eclesiastés, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Dice que todo es vanidad. Todo es vanidad en este mundo, todo es vanidad. Lo importante en este mundo es temer a Dios y servir a Dios. Lo dijo Salomón. Lo importante en este mundo, ¿cómo termina el libro de Eclesiastés? Hablando de eso. Lo importante es temer a Dios, servir a Dios. Eso es lo que es la vida en este mundo. Servir a Dios. Eso es lo que tiene valor. No las cosas del mundo, sino servir a Dios. Y eso es mostrar la fe que tenemos. Como lo mostraron los hombres y mujeres que están escritos en la Biblia. Una fe inquebrantable. Muchos dicen, bueno, venía Jesús que se te resuelven todos los problemas. Es mentira. Eso es mentira. Jesús es lo que te da vida eterna. No te soluciona los problemas. ¿Verdad? Así que cuando venga y te diga, venía Jesús que no va a tener ningún problema. Tú vas a tener trabajo, vas a tener salud, vas a tener... Mentira. Jesús vino para perdonar nuestros pecados. Para poder reconciliarnos con Dios. Para poder entrar al cielo. Todavía dijo, miren, en el mundo van a hallar aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Confíen, tengan fe. Cuando no tenemos fe es donde ahí fracasamos. Donde ahí nuestras rodillas tiemblan. Donde ahí muchas veces lloramos. Nos sentimos desesperados. ¿Por qué? Porque no tenemos fe en lo que dice la Escritura. Dudamos. Entonces Pablo dice, bueno, si no hay resurrección de los muertos, somos los más dignos de lástima aquí en la tierra. Mismo Pablo, todo lo que soportó por Jesucristo. Si no hay resurrección, si no hay recompensa celestial, ¿para qué trabajó Pablo? ¿Para qué trabajaron los apóstoles? Así que bueno, tenemos que, ¿verdad?, valorar la resurrección en la Biblia. Trapp, un comentarista, dice, porque nadie fuera del infierno ha sufrido jamás más que lo que han sufrido los santos. Todos los santos han sufrido. Todos los hombres de la Biblia sufrieron. Todos. Desprecio, humillación, martirio. Otros fueron, creo que Isaías fue cortado a la mitad. Isaías fue cortado a la mitad con una sierra, el profeta. Todos sufrieron. ¿Y tú y yo no queremos sufrir por el Evangelio? Hermano, si tú estás en esta carrera vas a llorar, vas a sufrir, vas a transpirar. Eso es lo que nos espera en este mundo. Pero confiad, Él venció. Me esperan la gloria. Las glorias no están aquí. Los aplausos no están aquí. Es llegar al cielo y decir, mi Padre, entra siervo fiel. Entra mi esclavo fiel. Fuiste fiel en la tierra. Tuviste una fe inquebrantable en la tierra. Y eso es lo que tenemos que llegar como cristianos a lograr. Tener esa fe inquebrantable como lo tuvieron estos hombres y mujeres de Dios en la Biblia. No dudar de la palabra de Dios. Satanás, ¿qué es lo que se dedica? A hacer dudar de la palabra de Dios. ¿Cómo cayó Eva? ¿Será así? No, Eva, no es así. Y Eva fue y le dijo al marido, mirá, yo comí, no estoy muerta. Y Adán, ¿qué hizo? Y será, che, no me voy a acordar. Entonces no morimos. ¿Se entiende? Y así ha entrado el pecado por la duda. Y así Satanás entra, ¿verdad?, cuando empezamos a dudar de la palabra de Dios. Por eso Pablo ataca la duda de la resurrección. Para que todos creyeran que hay resurrección de los muertos. Lutero dice, todo depende de nuestra retención, de un control firme sobre esta doctrina en particular. Porque si uno se tambalea y ya no cuenta, o sea, la resurrección, todos los otros perderán su valor y validez. Repito lo que dice Lutero. Todo depende de nuestra retención,
de un control firme sobre esta doctrina en particular, la doctrina de la resurrección, ¿verdad? Porque si uno se tambalea y ya no cuenta, todos los otros perderán su valor y validez. Todo lo que dice la Biblia no tendría valor. Si Jesús resucitó, dice Spurgeon, si Jesús resucitó, entonces este evangelio es lo que profesa ser. Si Él no resucitó de los muertos, entonces todo un engaño, una ilusión. Es un cuento de hadas, una película de ciencia ficción. ¿Verdad? Uno está mirando una película de ciencia ficción y qué bueno, ¿eh? Y termina y dice, sí, estaba muy bueno, pero esto es toda una mentira, porque era ficción. ¿Verdad? Y bueno, es lo que quiere decir Spurgeon, toda una ficción, toda una mentira. Entonces tenemos que ser cautelosos, ¿verdad? Y tenemos que mirar la resurrección de Cristo, que es la base de las Escrituras. Son la base de las Escrituras. Entonces la divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 1:4. La divinidad de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 4. No lo voy a leer porque no me da el tiempo. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. La soberanía de Jesús se basa en la resurrección de Jesús. Romanos 14:9. Romanos 14:9. Nuestra justificación se basa en la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4:25. Nuestra regeneración se basa en la resurrección de Jesús. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Nuestra resurrección final descansa en la resurrección de Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 11. Está todo en la resurrección de Jesús. El hecho es que el hilo plateado de la resurrección corre a través de todas las bendiciones, de la regeneración en adelante a nuestra gloria eterna. Y esto lo une. ¿Qué lo une? La resurrección de Cristo. La salvación hasta la gloria. Todo esto lo une la resurrección de Cristo. Por eso la verdadera religión, la única verdadera religión es el cristianismo. Los otros son falsas religiones. Las otras sectas son falsas. ¿Por qué? Porque sus dioses, sus estatuas, sus imágenes están muertos. Están en una tumba, muertos. ¿Fueron hombres que amaron a Dios? ¿Fueron mujeres que amaron? Sí, pero son muertos. No hay resurrección en ellos. Solo en Jesús. Por eso Juan dice que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero Dios. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte y nos dio vida eterna. Así que hermanos, que podamos, aquellos que estamos en Cristo, estar tranquilos. Tenemos vida eterna. Estamos en Dios, en el verdadero Dios, el único Dios. Obviamente que hay que orar por aquellos que están viviendo siguiendo a un falso Dios, porque es un falso Dios. Si la Biblia dice que hay un solo Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como dice Hebreo, ¿lo tengo que creer? No, pero aquello es uno. Un mediador y un salvador, Jesucristo. Y ese Jesucristo resucitado, ese hombre resucitó en cuerpo y alma, resucitó. Y esa es la esperanza que le damos al mundo. Creemos en un Dios, el verdadero Dios resucitó. Tus dioses están muertos, están en la tumba. Nuestro Dios está resucitado. Gloria a nuestro Dios que nos dio el privilegio de poderlo conocer, de poder estar en Cristo, de poder tener vida eterna, de poder tener un cuerpo glorificado en el futuro, en las glorias eternas. ¿Cuántas cosas tenemos, verdad? Para darle gloria a Dios, como el salmista. Veía todo lo que Dios había creado y alababa a Dios. Hermanos, en vez de estar quejándonos, mirando todo lo que pasa en el mundo y lo que hay en el mundo, las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, contemplemos a Dios y los privilegios que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Somos recontra privilegiados que el mundo, el más rico del mundo, no lo tiene. Nosotros sí tenemos todos los privilegios, todas las bendiciones de Dios, toda la gloria de Dios, todas las cosas que hay en este mundo son nuestras. Cristo nos va a regalar, ¿verdad? Nuestro hermano mayor va a compartir su reino con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué vamos a hacer? Mientras tanto, esperamos en Cristo. Esperamos en Cristo y esperamos
en las promesas de Dios. Si Dios lo dijo, es sí y amén. Confiemos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, oh Dios, por todo lo que tú nos estás mostrando, Padre, en la resurrección de tu Hijo, lo que tú hiciste, en tu plan redentor antes de la fundación del mundo, para que nosotros ahora podamos tener esta esperanza, perdón de pecados, vida eterna, oh Dios, y tener resurrección de los muertos, poder tener ese cuerpo glorificado. Este cuerpo, oh Dios, que estamos ahora, siempre nos lleva a pecar, oh Dios, y a llevarte la contra en tu palabra. Pero Padre, un día vamos a tener ese cuerpo que no te vamos a defraudar. Padre, ayúdanos a esforzarnos cada día, como los hombres y mujeres que están escritos en tu libro, para nuestro ejemplo, porque es para nuestro ejemplo, no para el mundo, es para nosotros, para que nosotros podamos imitar su fe y vivir esa fe inquebrantable. Padre, gracias, Padre, por estos ejemplos, y gracias por tu palabra, y gracias por tu Hijo. Sin Él, oh Dios, nosotros no tendríamos esperanza. Te alabamos, Padre, por tu plan, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, y bueno, ya después queda grabado en YouTube el mensaje, y bueno, también pueden compartirlo, estén orando. Si Dios quiere, el miércoles vamos a comenzar, si Dios lo permite, el libro de Génesis, para estudiar el libro de Génesis. Ya terminamos Nehemías, así que lo vamos a introducir por la gracia de Dios, así que estén orando para que Dios me dé sabiduría para poder explicar, entenderlo y poderlo explicar, ¿verdad? Para que la iglesia también pueda conocer el Antiguo Testamento. Muchas bendiciones, gracias por estar con nosotros, que pasen bien.